Estamos iniciando esta plática con el doctor Ramón Jiménez, un especialista en naturopatía que nos viene a comentar, a platicar el tema de cómo manejar con seguridad la fiebre. Doctor, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Bueno, la forma en la que voy a abordar la fiebre, voy a explicar un poco de la fisiología, cómo sucede el tema de la fiebre. La fiebre en general es una acción activa del propio cuerpo para un fin. En la ciencia se conoce como que la fiebre es activada por ciertas sustancias que se liberan del sistema inmunológico y una respuesta del hipotálamo que hace que la temperatura se eleve. Sin embargo, una cosa que no se considera es que la fiebre externa, es decir, la que podemos identificar. ¿Qué es la fiebre? Lo normal es una temperatura de 37 grados centígrados. Eso es lo normal. Arriba de 37 grados centígrados se considera como hipertermia. Ok. Y en sí la fiebre, cuando ya está arriba de, 90 perdón, de 37,8, ya se considera que la persona ya tiene inicio de fiebre o febrícula. Sí, conozco muchas personas que a 37,1, 37,2 ya piensan que tienen fiebre. En fin, bueno, esos son los números, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que la fiebre tiene otra finalidad. La piel de nuestro cuerpo, eso pues nadie me lo va a desmentir, viene funcionando como un radiador, Ujú. que a través de la piel y de la dilatación de los vasos sanguíneos que hacen que se caliente la piel, ayuda a que se pueda disociar la temperatura interna del cuerpo a el contacto con el exterior para poder eliminar esa temperatura. El hecho es que cuando llega un niño con el pediatra y llega con fiebre y está súper abrigado, lo primero que le dice el pediatra es, oye, quítale tanta ropa. Y sí, ¿por qué? Porque estás haciendo que la persona que ya está activado su sistema de radiador a través de la piel, le estimules o le impidas que esa fiebre se pueda disociar. ¿Por qué digo esto? Precisamente porque la idea que hace el cuerpo es evitar una sobrecarga de temperatura febril en alguna parte del cuerpo. Lo más común sucede en el intestino. En el intestino por una mala alimentación hay putrefacción y hay eh, liberación de sustancias que estimulan al hipotálamo para que inicie ese proceso Ujú. de poder sacar esa fiebre de ahí, de esa parte del cuerpo, y entonces lo que quiere el cuerpo es sacarlo, como el radiador del carro. Pero cuando una persona está en ese proceso, y de eso se trata esta plática, ¿no? Cuando una persona está en ese proceso de fiebre y le das un medicamento para poder disminuir la fiebre, pasan dos cosas. La primera es que estás bloqueando al radiador, ¿ok? Y si no haces nada por controlar la verdadera causa de la fiebre, ese problema se va a repetir. Más de una vez, y los últimos días me ha tocado mucho, he atendido niños que dice la mamá, ya fui con 3 pediatras, ya fui con 4 pediatras, y la fiebre sigue. E incluso algunos de los pediatras han dicho, señores, que no trae bacteria, Sí. trae un virus. En realidad, aunque a esos niños les dan paracetamol, les dan ibuprofeno y a la vez les dan 3 medicamentos y la fiebre no cede, la realidad es porque su sistema, su cuerpo dice, no, no es por ahí, tengo que sacar esa temperatura de dentro del cuerpo a través de ese radiador de la piel. Entonces sigue y sigue y sigue. Lo que yo hago es que yo les enseño cómo ayudar al cuerpo a disociar esa temperatura que está en extremo en alguna parte del cuerpo, por lo general el intestino, y eso permita que el niño realmente se pueda controlar. Y ya no van con otro pediatra más. ¿Por qué? Porque la realidad es que les ayudamos a que el mismo cuerpo termine su proceso que empezó. Pero bueno, esa es una realidad a la que yo me enfrento, que tengo esa mente abierta para entender que el cuerpo es una máquina maravillosa que tiene sus propios sistemas de regulación.
y que no todas las fiebres son por infecciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tenía mi hijo de 8 años de edad, pero pues ya fue hace como 2 años, con fiebre, 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 fiebre. Entonces yo tengo todos los equipos, reviso la garganta, está bien. Le pregunto en cuanto a la orina, no tiene molestia, no traía diarrea. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Recordamos que unos días atrás él le gustaba mucho masticar chicles y se los tragaba. Entonces dije, ¿sabes qué? Necesitamos hacerle un enema. Entonces hicimos un enema para poder ayudarle a limpiar un poco eso que estaba pasando dentro del intestino. Y el enema además desinflama porque ayuda a regular la temperatura. Y entonces, desde ese momento que hicimos el enema, cero fiebre. No, se desapareció. Entonces, es una realidad que este tipo de técnicas funcionan. ¿Cuál es otra técnica que uso cuando hay ese tipo de fiebres recurrentes? Se llaman frotaciones. Digo, no me voy a detener a explicar exactamente cómo hacer cada una de las terapias, pero sí les invito a entrar a mi página de ramonjimenez.com y revisar cada una de estas terapias. Pero frotaciones es aplicar agua fría sobre toda la piel de una forma muy específica y estimulamos al radiador para que haga más rápida su función, elimine ese calor y entonces la fiebre desaparezca. Obviamente a estas personas que están con fiebre les tienes que cambiar su alimentación. El primer día les tienes que dar solamente suero natural, que es con limón, miel, agua y bicarbonato. Entonces les das ese tratamiento para poder evitar la deshidratación. Y entonces es el primer día. El segundo día le das solamente frutas como uvas o manzana, etcétera. Algo muy sencillo porque lo que tenemos que evitar es que el intestino se sobrecaliente por la dificultad de la digestión. Entonces lo llevas así al segundo día. El tercer día ya empiezas a introducir algunas verduras. El cuarto día ya empiezas a introducir algunos cereales. Y así nos vamos para permitir que su cuerpo recupere 100% su salud. La verdad que los padres que ya han visto a muchos especialistas y entran a este tratamiento porque pues confían en uno porque dicen, oye, pues me ha funcionado otras cosas, ¿por qué no probar con esto, no? Y al ver el resultado dicen, oye, pues por aquí es, ¿no? Cuando les vuelve a pasar algo así, me hablan a mí. Y la idea es cómo ayudar al cuerpo para que solo lo resuelva y cómo evitar que el problema siga al hacer una alimentación mucho más sencilla. Otro tratamiento que utilizo mucho porque sé que mucha de la fiebre que está en el exterior viene desde el interior es aplicar cataplasma de barro en el abdomen. Al aplicar el cataplasma de barro, permitimos que el intestino se enfríe y entonces controlamos desde la parte central del problema esa fiebre. Y entonces el niño mejora. Con el puro cataplasma mejora. Pero cuando son recurrentes, pues sí, les digo del enema o les digo de las frotaciones. A muchos papás les da mucho miedo aplicarles enema y la verdad es que los niños, enema o lavativa, que es un bote con agua que se hace con linaza, sin la linaza, nomás con la agua y la babita, y se introduce en una manguerita vía ano para hacer la limpieza rectal. Bueno, hay muchos papás que pues son reacios a este tipo de terapia, pero la verdad es que es una maravilla. Cuando lo ves, pues te quedas asombrado. Entonces, la verdad es que yo cuando empecé con todo esto, me daba miedo cuando veía la fiebre de mis hijos y rápido quería darles medicamentos, pero mi esposa, que había vivido este tipo de terapia desde su niñez, ella me decía, vamos, vamos, sí se puede. Y así, mis hijos han tomado cero medicamentos, todo lo tratamos de la manera que el cuerpo funciona y utilizamos al cuerpo para que pueda sanar. Claro, al fin de cuentas, doc, usted lo mencionó, recomendaciones para ayudar a nuestro cuerpo. Así es. Le agradezco bastante y bueno, le recordamos a la gente que está en sintonía en Monterrey, Nuevo León y también en el Valle de Texas, el doctor Ramón Jiménez es un especialista en naturopatía, tiene página web, redes sociales, doc, y un número de contacto. Sí,
La página web es drramonjimenez.com. Pues las redes sociales estoy como DR Ramón Jiménez en Facebook, en YouTube. Y el teléfono es 8111 870 900. Así es. Repito el número de contacto: 8111 870900. Repito el número: 8111 870900. Doc, le agradezco bastante. Gracias.